Muy buenas chicos, lo que vamos a ver el día de hoy es un resumen para el primer parcial de IPC UBA 21. Ante todo les quiero comentar que este resumen que voy a compartir con ustedes es un resumen que compartí con alumnos y alumnas que aprobaron el primer parcial, ¿sí? Mi consejo es el mismo que le hice a ellos: lean los apuntes, hagan las prácticas y luego vemos este resumen, ¿sí? Este resumen les sirvió a ellos, entonces se lo voy a compartir a ustedes. Muy bien, empecemos. Muy bien chicos, en el reconocimiento de argumentos nosotros tenemos que saber primeramente qué es argumento. Argumento es el fragmento del lenguaje escrito oral donde al menos un enunciado se va a ofrecer como premisa y otro como conclusión. ¿Qué es esto? La premisa es el fragmento que sirve para apoyar a la otra parte, a la conclusión, que cumple la función de justificarla o respaldarla. En cambio, la conclusión es el respaldado por la premisa. Todo argumento está formado por una, dos o hasta tres o más premisas, pero siempre va a ser una única conclusión. Muy bien, otro término que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre la oración y el enunciado. La oración es el soporte material de un enunciado y el enunciado es aquello afirmado por una oración, que también lo pueden denominar preposición, ¿sí? O es enunciado o preposición. ¿Por qué hago hincapié en esta diferencia? En el transcurso de la cursada, en el primer parcial, esa diferencia ya no es tan notoria entre oración y enunciado, pero como hacen hincapié en esta unidad, se los marco solamente para que tengan la definición de cada una de estas. Lo que vamos a ver ahora son indicadores para reconocer premisas y conclusiones. Esto los encontramos en la página 6. En el cuadro podemos ver distintos tipos de indicadores de premisa e indicadores de conclusión. Veamos lo siguiente. En indicadores de premisa tenemos dado que, puesto que, por qué, pues, en primer lugar, en segundo lugar, además, se puede inferir del hecho, debido a, teniendo en cuenta que, atendiendo a, en efecto. Luego de cada uno de estos se introduce la premisa. En cambio, tenemos otras pistas lingüísticas como luego, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, concluyo que, podemos inferir, si sigue que, queda demostrado entonces que, lo cual prueba que, lo cual justifica. Consecuentemente, luego de algunas de estas pistas lingüísticas, se introduce la conclusión. Con esto concluimos todo lo que es la unidad 1. Les recuerdo chicos que este es un resumen, por lo tanto lo ideal sería que vayan pausando el video y anotando cada una de las definiciones o connotaciones que hacemos. Muy bien chicos, lo que vamos a ver ahora de tipo de enunciados son las oraciones. Hay dos tipos de oraciones, que sean oraciones simples o que sean complejas. Las oraciones simples no contienen expresiones lógicas. En la primera hoja vemos unos ejemplos de expresiones lógicas como son y, o, pero, si, entonces, siempre y cuando y no. Oraciones simples no contienen expresiones lógicas, a diferencia de las oraciones complejas que sí contienen. Estas se caracterizan por ser singulares al referirse a un individuo o entidad, por ejemplo, el obelisco mide más de 60 metros. Universales se refiere a todos los miembros de un conjunto, ejemplo, los perros tienen 4 patas. Existenciales afirma que una fracción de la totalidad cumple con una determinada propiedad, ejemplo, algunos docentes dictan clases de inglés. Estadística se refiere a una entidad a la cual se le asigna una determinada probabilidad de poseer una cierta propiedad. Ejemplo, es altamente probable que un fumador desarrolle cáncer de pulmón. Bien chicos, bien. Veamos oraciones complejas. Las oraciones complejas contienen expresiones lógicas. Se caracterizan en ser conjunciones, disyunciones y condicionales. En la primera vamos a tener dos oraciones A y B, en donde solo va a ser verdadera si ambas son verdaderas. Utilizan como expresión lógica
la letra I. Y esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Nosotros podemos decir que perros y gatos son mamíferos. Ahí estamos diciendo que tanto el perro es un mamífero como que el gato es un mamífero. Al ser ambas verdaderas, A y B son verdaderas. Vamos con el siguiente. En disyunciones tenemos que es cuando junto dos premisas simples e indica que al menos una de ellas puede suceder. Estas pueden ser de dos tipos. Inclusivas, que no excluye el caso de que se den los dos disyuntos, pero tampoco se compromete con el cumplimiento de los dos. Utiliza como expresión lógica o, y un ejemplo de esto puede ser Camila o Silvia vienen a la fiesta. Puede ser que Camila venga a la fiesta, puede ser que Silvia venga a la fiesta o puede ser que Camila y Silvia vengan ambas a la fiesta. Luego tenemos otro tipo que es las exclusivas, ¿sí? Que afirman que los dos disyuntos es el caso, pero excluye la posibilidad de que ambos lo sean y utilizan como expresión lógica o bien, ¿sí? Vamos a ver esto. Si yo veo el menú en un restaurante y este dice postre o café, yo voy a elegir uno de estos y el otro no. Por eso es que cuando yo tenga la oración A y B siendo verdaderas y A o B verdadera, el último va a ser falso. Siempre que tenga esto de que son iguales. Veamos las condicionales. Pueden ser suficientes, necesarias o bicondicionales. En suficiente, para dos oraciones A y B, la oración condicional A, entonces B, es falsa solamente si el antecedente A es verdadero y el consecuente B es falso. En el resto de los casos, A entonces B será verdadero. Utilizan como expresión lógica sí, entonces, y es A, el antecedente, verdadero, B, el consecuente falso, entonces A y B es falso. Que tenemos que saber que antes del sí va a ir el antecedente y después del entonces va a ir el consecuente. Ahora veamos las necesarias. El solo sí indica el consecuente y no el antecedente, como ocurría con el caso de sí en las condicionales suficientes, las anteriores. El resto de la oración es considerado como parte del antecedente. Se utiliza como expresión lógica solo sí y la condición de verdad son las mismas que en las condiciones de suficientes. El antecedente va a ser el resto y el consecuente va a ser después del solo sí. Las bicondicionales son tantas necesarias como suficientes. Utilizan como expresiones lógicas el sí y solo sí y siempre y cuando. A continuación tenemos la tabla de verdad para las bicondicionales. En las bicondicionales tenemos que tener en cuenta que A implica B y B implica A. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, A siempre y cuando B es verdadero. Y si el antecedente es falso y el consecuente es falso, A siempre y cuando B es verdadero. Bien, chicos, terminemos de ver la última característica de las oraciones complejas. Vamos a ver que tenemos las negaciones. Ellas afirman simplemente que no es el caso que ocurra algo, ¿sí? Tenemos que saber que para una oración donde A es verdadera, su no A es falsa, ¿sí? Y viceversa. Ahora, como último criterio, vamos a tener lo que es la contingencia, tautologías y contradicciones. En contingencia, la verdad o la falsedad no depende de su estructura, sino que está determinada por el contenido de la oración. Ejemplo, Córdoba es la capital de Argentina. Si esto se lo decimos a una persona que vive en otro país, que no tiene conocimiento geográfico sobre Argentina, posiblemente tome este enunciado como verdadero. En cambio, nosotros, ya teniendo una experiencia al haber ido al secundario y haber aprendido bien sobre nuestro país, sabemos que este enunciado es falso. Continuemos. Tautologías son verdaderas no por su contenido, sino por su forma lógica. Siempre es verdadera. Ejemplo, este perro es un perro, ¿sí? Veamos la siguiente. Contradicciones son oraciones falsas no por su contenido, sino por su forma lógica. Siempre es falsa. Por ejemplo, decir llueve y no llueve. Estamos contradiciendo nuestro propio enunciado. Con lo que vimos hasta acá,
Llegamos a concluir todo lo que es tipo de enunciado, el material 1 y el material 2 de IPC UBA 21. Como siempre les recuerdo, chicos, que se pueden suscribir al canal, donde voy a seguir subiendo contenido para secundaria, terciario y universitario de todas las materias. También nos pueden seguir por las redes sociales. Recuerden activar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subimos un video.